buen día, amables televidentes. En la mañana por Teleimpacto inicia. Gracias por acompañarnos nueva vez. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, estaremos hasta las 9 acompañándoles en el día de hoy. Buenos días, Manuel. Buenos días, Nelson. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, queridos compañeros. Bienvenido, Gregory, de regreso después de su asueto. Mi asueto de vacaciones. Asueto familiar. Sí, sí. Aquí estamos entonces. Aquí de nuevo. Aquí estamos entonces en este barco que llegará a puerto seguro a las 9 de la mañana. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Nelson. Buenos días, Gregory, porque hay que darle unos buenos días especiales a Gregory, porque no solamente estuvo en unas vacaciones, justificadas vacaciones, pero unas vacaciones que tuvieron su justificación, un compromiso familiar, que ya de eso le corresponderá a él hablar. Pero yo me imagino que él llegó muy listo, sobre todo con mucho ánimo, a entregarse a la jornada diaria. Así Sí, que, señor, a lo que a uno le gusta. Sí, buenos días y bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a ver este lunes, iniciando la semana, cómo comienza el tiempo. El tiempo en la República Dominicana, que llama la atención esta frecuencia de pronósticos de vaguadas, pronósticos de ondas tropicales, y resulta que en la práctica, en los hechos, las precipitaciones siguen siendo realmente muy, pero muy cuestionables. Durante las primeras horas de la mañana se esperan chubascos dispersos en localidades del noreste y sureste del país. En la tarde, la incidencia de una vaguada combinada con el calentamiento diurno favorecerá un aumento de la nubosidad y la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, principalmente hacia el interior del territorio nacional. Estas condiciones podrían presentarse también en sectores del norte y noreste del Gran Santo Domingo, mientras que en otras zonas serán menos frecuentes. Las temperaturas continuarán calurosas. Se repiten las orientaciones que ofrece el Indomet de no exponerse a los rayos del sol en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligera de colores claros y fundamentalmente tomar mucho líquido. Se informa también que una onda tropical se desplazará desde la costa oeste de África durante este lunes y podría estar acompañada de una zona de baja presión con posibilidades de desarrollo durante los próximos días. Por el momento presenta 10% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y 50% durante los próximos 7 días. El sistema se moverá generalmente hacia el oeste sobre el Atlántico tropical y debido a su posible evolución se mantiene bajo vigilancia. Asimismo, se comunica sobre una zona de aguaceros y tronadas con cierto grado de organización ubicada a varios cientos de kilómetros al sureste de las Bermudas, con una probabilidad de 50% de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y durante los próximos 7 días. Por su posición y trayectoria prevista, no representa peligro para la República Dominicana. Bueno, dos cosas. Ahí están. Otra vaguada se está anunciando que posiblemente provoque precipitaciones incluso en el Gran Santo Domingo, pero las provincias en alerta de lluvias son mínimas. Yo creo que apenas 3, la mencioné ahí, son mínimas, lo que implica que la sequía sigue presente sobre el territorio nacional. Y llamo la atención porque no sé si en la zona donde yo me muevo nunca encuentro que los pronósticos sobre la presencia de onda tropical y de vaguada tienen algún efecto significativo en términos de lluvia. Estuve el fin de semana en la zona este y solamente la madrugada sentí sí que cayó un aguacero un poco significativo, pero cuando pregunté en la capital si había llovido durante el fin de semana, gran parte de la gente me respondió, no, aquí hizo un sol brillante, hizo un sol acompañado de una calor. Y por último, Gregory y Nelson, otros dos fenómenos tropicales, otros dos fenómenos atmosféricos se están creando en el Atlántico, cerca de África, donde normalmente se generan los huracanes. Y ya me parece que son 5 o 6 desde la semana pasada
que han estado bajo vigilancia con probabilidades de convertirse en ciclón tropical, pero hasta ahora, gracias a Dios, esos fenómenos no se han desarrollado en términos de ciclones. Así es. Y uno espera que no se conviertan. Y con el tema de las lluvias, leía la semana pasada unas declaraciones del director de la CAS, dando el dato a unos periodistas de que aquí el abastecimiento de lluvias al área donde se deposita el agua que suministra el líquido a la provincia de Santo Domingo y a nosotros aquí al Distrito Nacional, tenía meses que no caía una gota de agua. Sí. Entonces la situación es como dice el parte, y como tú dices, no veo lluvias, no veo torrenciales aguaceros. Es una realidad muy clara que se manifiesta en que debe hacerse la distribución de agua racionalizada para poder paliar un poco la escasez de lluvias. Pero aquí publica Diario Libre en el día de hoy un enfoque, una entrevista que le hicieron a varios expertos, entre los cuales está mi amigo Julio Suero Marrancini. Dicen los tres expertos, bueno, Julio Suero Marrancini, Marta Duarte y Paulino Turbí, son expertos en la materia del agua. Dicen ellos que tenemos más agua de la necesaria. El enfoque debe ser el control y las pérdidas, el control de las pérdidas. Bueno, visto así tan someramente, tenemos más agua de la necesaria. Por ejemplo, el planeta está cubierto por el 71% de agua. De agua. Sí, pero del mar. Pero de ese 71%... ¿A cuáles se tiene acceso? El 68% es agua salada. Los océanos. Sí, son los océanos, los mares. Sí. Bueno, agua salada que no sirve para nada. Va a ser como está haciendo México, 2 millones de galones diarios, va a desalinizar en unos meses. Bueno, entonces, países del Golfo han hecho eso. Sí. Entonces una parte... Digo, básicamente hay países del Golfo que dependen bueno, pues no tienen, totalmente. No tienen río. Su agua potable porque no tienen río desde el mar. Entonces la otra, el tema está, como dicen ellos, la pérdida. Una parte importante de esa agua va al mar y se pierde. Entonces, ahí es una cuestión de manejo. Aquí en la República Dominicana tenemos varios ríos importantísimos y la gran parte de esos ríos van al mar. Se pierde el agua, la que está represada y está para uso del ser humano, tanto de consumo como para lo demás, que se hace de la cotidianidad de los seres humanos. La cantidad de agua que se usa para eso es mínima. Tenemos mucha agua, pero mal usada. Sí. Mira, y en apoyo y a... la que llega, Manuel, sí. Y la que se usa con todos los mecanismos que existen para el uso doméstico y el uso de la vida diaria, esa que llega, también se pierde una parte porque la gente la desperdicia. La desperdicia. Ahí es la responsabilidad de cada quien. Exacto. Yo estoy afeitándome, nadie me está mirando, yo estoy solo ahí y voy a hablar un chin bien de mí en eso. Yo cierro la llave cuando me toca poner la crema y eso. Sé que no debo, que me siento mal si veo que esa agua yo no la estoy usando en ese momento. Pero eso es quizá una decisión mía, y es una decisión de cada quien. Pero ¿y las mangueras que tienen gente en manguera en el patio botando agua? O lavando un carro. Lavando un carro. No. Mira, pero en apoyo a lo que ustedes están diciendo, hay que recordar que prácticamente la mitad del año en la República Dominicana tuvimos un régimen de lluvia bastante adecuado. Uno resaltaba que se parecía mucho a lo que ocurrió el año anterior durante el 2025, que llovió bastante. Sí. Prácticamente toda la semana caía un torrencial aguacero. Y uno decía que esa agua que bendita que llega del cielo, de alguna manera, digo, de las nubes, pero no hablar del cielo, de alguna manera, porque las autoridades así lo informaron, contribuyeron a que los niveles de las principales presas del país, de todas las presas, estuvieran en unas condiciones óptimas todo el tiempo.
Y hubo una advertencia temprana de la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, la señora Gloria Ceballos, que estuvo informando que el fenómeno del niño o del superniño, como se le llama, iba a provocar, en plena temporada ciclónica, iba a provocar en el país una prolongada sequía. Ya Puerto Rico vive una prolongada sequía. Puerto Rico tiene 6 meses realmente en medio de una situación que lo ha obligado a ir racionando el agua potable que tiene que suministrar a su población debido a que los ríos se están secando y eso está creando una situación bastante crítica en Puerto Rico. Creo que el día pasado, producto de uno de estos fenómenos naturales, llovió un poco, pero eso no contribuyó a paliar los efectos de la sequía. Entonces nosotros estamos expuestos a que se repite ese fenómeno que ha afectado a Puerto Rico en la República Dominicana y de alguna manera desde ahora deben irse tomando las previsiones del lugar. Hay que ir racionando el agua porque las autoridades saben qué cantidad de agua racionar. La población tiene que estar consciente que son situaciones de la naturaleza, pero hay un elemento, por ejemplo, que ustedes han señalado aquí y que hay que tomar mucho la atención, la educación. Y yo nunca veo, por ejemplo, que gran parte del presupuesto publicitario del gobierno, que se cuestiona mucho, se utilice precisamente para orientar a la ciudadanía. Tanto Salud Pública, la CAS y otros organismos del gobierno, como el caso del Intran, tienen un papel fundamental en educar a la gente y utilizar los medios para educar a la gente. Tú señalaste, cuando yo me estoy afectando, yo sencillamente cierro mi llave y la utilizo cuando necesito el agua. Entonces, aquí hay gente, como tú señalas, se están afeitando, dejan la llave del lavamano abierta hasta que terminan y la condición de que aquí la gente desperdicia el agua porque cree que esa agua es permanente, esa agua no viene de ningún lado. Otra cosa para finalizar, Santo Domingo está bordeado por 2 grandes ríos, que es el Osama y el Isabela. Y tú te dices, ¿en qué medida se aprovecha esa agua? Y el Jaina. Ah, bueno, el Jaina, 3 grandes ríos. ¿En qué medida se aprovecha esa agua? Bueno, tanto el Isabela como el Osama en mayor medida y en menor medida en Jaina. ¿Qué es lo que se ha denunciado? La contaminación que es provocada por los desperdicios que se tiran, en algunos casos residuos industriales, y esa agua sencillamente se ha contaminado y ha perdido el valor que tiene, porque uno dice, bueno, esos 2 grandes ríos que nunca se secan, pueden bajar su caudal, pero nunca se secan, podría ser una solución al problema del agua aquí en la capital. El aparato medidor de contaminación de ríos que metan, por ejemplo, aquí en el Osama, tiene que ser muy bueno para que no se dañe, desde que lo metan al río. Y con las campañas de publicidad, hay una que yo recuerdo, Manuel, no sé si fue ahora esa campaña, pero es muy buena. El agua es vida, no la desperdicies. Eso no fue ahora. Eso es viejo. Sí, pero es viejo. Eso es viejo. Pero era iniciativa de una emisora de radio. Eso lo creó Pepe Justiniano. Pepe Justiniano Polanco, que era dueño de Radio Continental. Y él creó ese mensaje en su emisora y se pasaba gratis en su emisora, claro, que era Radio Continental. Y Radio 1000 también, que él era socio de... Y surtió efecto, en miles y miles de personas. El agua es vida, no la desperdicies. Todavía hay gente que utiliza ese eslogan. Pero claro, míralo aquí donde está. Para que tú veas cómo llega. Claro. Y en ese tiempo no había redes sociales. No, para nada, por suerte. El agua es vida, decían algunos. El agua es vida, no la desperdicies. Pero miren, mira, es una cuestión, es verdad, una cuestión de educación, pero lo que tú refieres de la contaminación fundamentalmente el Isabela, donde hubo una actividad industrial muy irresponsable. Ay. Pero permanente. En la ribera había industrias de diferentes naturalezas, incluso de metales pesados y todo eso. Desmantelación de barcos ahí en la misma ribera. Pasaban barcos, pero se tomó la medida, creo que fue en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, de que la anterior Dirección General de Parques, que después pasó ya como parte del conjunto de medio ambiente. Y después de medio ambiente
se plantearon una campaña muy sistemática, y además bien severa, de despoblar la ribera del río Isabela, de esa actividad industrial que mantenía el río Isabela totalmente contaminado. Es un río navegable, tiene un calado importante y puede ser navegado en algunos de sus tramos, pero por el vertido de desechos industriales, incluyendo chatarra y cosas, ese río se tornó prácticamente innavegable hasta que se recuperó. Creo que después de eso ha habido una vigilancia permanente para evitar que esa ribera, particularmente de este lado, en este caso la ribera sur, que ese río se mantuviera como un foco permanente de contaminación. Y creo que se intervinieron también para evitar que la gente que vive en esa zona, que es muy poblada, con barrios a ambos lados, pero de este lado, particularmente de este lado, no de Villamella, sino de este lado, tenía una actividad también de contaminación muy importante y eso se tomó medidas para evitarlo. No sé si eso se ha mantenido, creo que sí, por lo menos no vemos denuncias al respecto, pero la falta de conciencia de las personas, los dueños y la gente que vivía por ahí, hacía que convirtieran ese río en un enemigo, en vez de ser un aliado de la vida de esas personas, lo veían como si fuera ¿qué? Una parte de la naturaleza que puede resistir sin protestar, teóricamente sin protestar, todo lo que tú le hagas. Y ocurre que no, que el río también protesta, porque un día viene, trae mucha agua y se bota y arrasa con todo lo que encuentra por ahí. Entonces, el río se botó, el río protestó. Sí. Entonces, las autoridades tienen que mantener permanentemente en estas fuentes tan importantes de agua una vigilancia constante, no dar su brazo a torcer, no porque por allí viva mucha gente que, bueno, no tiene dónde vivir, no. Pero Eso hay que tomar. Esa es una de las agresiones más importantes Claro. que sufren tanto el Isabela como los Amas. Como los ama, pero en ambas fuentes se han ido tomando medidas, despoblando áreas importantes. El gobierno ha hecho algo aquí con la ribera de los Ama y está haciendo algo. No se Urbe. conoce mucho, ¿no? Pero se está desde haciendo Balaguer algo. se ha estado haciendo. Está trabajando Urbe ahí, que se llama Urbe. Que sí. dirige Desde Balaguer se ha un estado empresario. haciendo cosas ahí. Lo que pasa es que la intervención que ha sufrido desde el punto de vista habitacional ambos ríos en ambas orillas, tanto Riberas, en la margen ribera. oriental como occidental, ha sido demasiado. Sí. Y entonces la intervención del gobierno debe ser permanente. Sí. Hasta ver hasta dónde se pueda y y estos evitar que se creen nuevos núcleos poblacionales en torno a esos ríos, Claro. porque eso es lo fundamental. Pero miren, señores, bueno, no sé si usted tiene un tema, pero hoy inicia el año escolar. Precisamente, eso iba a mencionar. Hoy es Bueno. una información importante para los medios de comunicación, para las Exactamente. familias. El año escolar se inicia hoy Sí. con lo mismo de siempre. Si hay telera o no hay telera. En este caso, que faltan aulas, que Si no hay- faltan si hay aulas. pupitres, si hay- Sí. Lo mismo de todos los Pero años. lo concreto es que 2.6 millones de estudiantes ingresan ya a este año escolar lectivo para el 2026-2027. El presidente de la República, bueno, en un ratito, a las 7:30 de la mañana, encabezará el acto de apertura de esta jornada escolar en la escuela Espejo La Milagrosa de Santo Domingo Este. Y como ustedes señalan, lo habitual en cada inicio de año escolar son las garantías que ofrece el Ministerio de Educación de que ha tomado todas las previsiones del lugar para crear las condiciones necesarias para la impartición de docencia y las denuncias de la Asociación Dominicana de Profesores desmintiendo precisamente al Ministerio de Educación. Dos datos concretos, dice la ADP, que alrededor de 300.000 alumnos
no tendrán o no han logrado cupo en las aulas para este año escolar. Eso lo desmiente el Ministerio de Educación, que habla de una cifra mucho menor. Admite alrededor de 9.000 menos de 10.000. Sí, Menos de 10.000. exactamente. 9.000 estudiantes es lo que está diciendo que no tienen cupo. Que pero son muchos de todas maneras. de todas Uno no maneras, debería... eso iba a decir, de todas maneras es mucho. Pero este año escolar tiene su sorpresa también. Se ha incluido una materia nueva, una asignatura nueva, y es que lo que se pretende que cuando el estudiante salga del ciclo del bachillerato ya tenga una licencia de conducir, de aprendizaje para obtener su licencia de conducir. Uno se pregunta, bueno, yo no sé qué facilidades ha creado el Ministerio de Educación para garantizar que a esos estudiantes se le den práctica de manejo. ¿Y qué tan relevante Porque tú es tienes que eso? tener, ¿Qué tan o relevante? todas las escuelas de choferes, usted la ha contratado para que, aunque sea una vez a la semana, usted llevara a esos estudiantes a dar práctica. No sé el mecanismo que se ha puesto en vigencia para garantizar que al final del bachillerato usted tenga un carnet de aprendizaje ya de conducir. No sé si se está refiriendo realmente a lo teórico. Tú recuerdas que le dan a uno un examen teórico y otro práctico cuando va a buscar la licencia. No sé si si esto es lo que está implementando el Ministerio de Educación, es que se refiere a la enseñanza teórica de las ordenanzas y las leyes de tránsito, o si se refiere justamente a que ese estudiante ya saldrá con alguna práctica de manejo. Bueno, ahí lo fundamental no es la práctica de manejo ni la teoría sobre el funcionamiento del tráfico, del Ajá, tránsito, la educación. Bueno, eso es lo que estoy Yo diciendo. lo, Primero, yo lo Eso es lo que cambiaría. estoy diciendo, yo lo- que no sé si se limita a una materia donde se le va a enseñar a los estudiantes las ordenanzas, las leyes del tránsito y las Claro, ordenanzas. eso. Y no sé hasta qué punto también la práctica de manejo. Comportamiento ciudadano. Usted llega a una intersección y ve que el semáforo está en rojo, están cruzando los vehículos. No se meta porque, no, llévame. Oye, qué amenaza. Llévame. Usted llegó al... Como quiera que sea ese bachiller que salga, tendrá que ir a una escuela de manejo. Claro, usted Por- sale... por su- pero por O supuesto. utilizar al primo. Por eso es que para digo, ¿qué para le dé relevancia clase de manejo. tiene? Si de todas maneras el requisito formal tiene que cumplirlo en otro lugar, exista eso o no, ¿en qué, Pero en qué ayuda eso? Se están yendo por la parte menos relevante del tema. Por Dios. La parte relevante es la educación. Mira, las leyes de tránsito son para que se cumplan, como todas las leyes. Usted no puede, porque le resulta más cómodo, cruzar en medio de la calle cuando hay un paso de peatones en la esquina. Y eso lo vemos aquí todos los días. Con el paso de peatones a 20 metros, se tiran por el medio de la calle, a riesgo de ser atropellados, porque el vehículo es más grande, es más pesado. Si le da, usted termina lesionado. Si usted le da al vehículo, también termina lesionado. Entonces cruce por el área de peatones, donde está garantizada, esas líneas cebra que están, se garantiza para que el peatón cruce por ahí de manera tranquila, de manera segura, no se meta por el medio de la calle. Usted vive en un lugar que es atravesado por una autopista. Hay unos lugares que se llaman pasos, ¿cómo se llaman los Pasos peatonales. pasos peatonales? O sea, pero la gente se mete con el paso peatonal ahí, el elevadito ese para que usted cruce seguro por encima de la vía. La gente se mete Cruza por debajo no- del peatonal. Por no caminar, por no subir Sí. 5 o 6 escalones, Por no caminar una cuadra también. y por no caminar una cuadra, se mete. Y parte de las estadísticas de accidentes con víctimas fatales tiene que ver con atropellamientos, porque las personas se meten a cruzar la autopista, la carretera, el camino, la calle,
sin tomar las medidas de preservación de su vida. Entonces, está bien, enseñarlo a manejar, eso es una opción de la persona. Hay gente que su vida ha manejado, nunca va a manejar, no le interesa. Es una opción. ¿Usted quiere aprender a manejar? Bueno, está bien. Pero enseñar que las leyes son para respetarlas, que la seguridad vial debe comenzar con uno mismo, que allí le dice a usted que usted va a manejar, no se estacione en ese lugar, ese letrero que está ahí, no fue que a alguien se le antojó ponerlo ahí, y que eso es para molestar, no se estacione. No. En ese lugar hay no estaciones porque las autoridades vieron que estacionarse ahí provoca algún obstáculo o algún peligro para la persona. Todo eso tiene que ver con la educación, pero no con la educación para enseñar a manejar, la educación ciudadana, la creación de ciudadanos, que aquí lo que hay son muchos habitantes y pocos ciudadanos. Eso que usted está diciendo debería explicarlo el Ministerio de Educación, porque cuando en la información tú te encuentras un parrafito que dice que se está aplicando una nueva modalidad de que el estudiante va a salir del bachillerato con su carnet de aprendizaje de conducir. La idea que te llega inmediatamente es de que ese bachiller que sale con un carnet de aprendizaje para manejar porque le han dado práctica de aprendizaje. Yo entiendo que la educación es fundamental para garantizar eso que usted está señalando de manera muy apropiada, de que el ciudadano tenga no solamente conciencia, sino que sepa cuáles son sus limitaciones como peatón y en relación con el tránsito vehicular. Y eso es importante, pero decir, bueno, ¿qué es lo que se está logrando? Porque yo salgo con un carnet de aprendizaje, ya yo entiendo que usted por lo menos sabe poner la segunda y la tercera, ¿verdad? Bueno, la pues primera. entonces vamos a tener 700, 800 mil estudiantes cada año con carnet de aprendizaje, que por ahí tiene que andar los que salen a bachillerato. Yo no imagino, voy a poner un ejemplo de un municipio cercano, un distrito municipal cercano, conocido, Juma Bejucal, que los estudiantes de ahí, ojalá que sí, salgan este año con su carnet de aprendizaje. ¿Y dónde es eso? Por ahí, por Bonao. Entonces... Juma, Bonao. Sí, Juma. Sí, hombre, ahí mismito. Pero cualquiera de los 15 municipios, 16 municipios de la provincia de Azua, me gustaría ver si salen con su carnet de aprendizaje. O sea, hay anuncios que llegan aquí a los titulares, pero, oye, Manuel, si le damos seguimiento a eso, tendremos material para hablar un ratito, nueva vez dentro de 8 meses. Eso es irrelevante. Y miren, Greg, aquí lo importante es a ver si el Ministerio de Educación desactiva esa bomba de tiempo que ha puesto la Asociación Dominicana de Profesores, porque apenas días de iniciarse el año escolar hicieron una protesta frente al Ministerio de Educación reclamando algunas reivindicaciones, entre ellas el pago a los profesores que ya fueron sometidos a la evaluación de desempeño, y eso les garantiza unos recursos extras a los maestros que salen bien evaluados. Y entonces la ADP se queja de que ya esa evaluación de desempeño terminó, pasa el tiempo, pasan los días y no llega el pago que tiene que hacer el Ministerio de Educación. Y uno se pregunta, el ministerio que más recursos maneja en la República Dominicana, ¿cómo puede dar esa muestra de debilidad de desempeño, sobre todo desde el punto de vista financiero, de no pagarle a unos maestros que ya usted lo evaluó y de supuesto, y de seguro usted tiene esos recursos en el presupuesto de la institución? Claro. Entonces, esa parte yo no la entiendo. La otra parte es las condiciones de los planteles escolares. Dice el ministerio, bueno, nosotros hemos intervenido alrededor de 700 planteles escolares, pero la Asociación Dominicana de Profesores insiste que hay escuelas donde los baños están deteriorados, donde incluso una cerradura no funciona, y entonces son reparaciones mínimas que uno dice, pero hubo 3 meses de vacaciones. En esos 3 meses de vacaciones, el Ministerio de Educación pudo haber dispuesto de un personal o contratar un personal que te haga esas evaluaciones por los distritos escolares, por los distritos, identificar las fallas y corregirlas. Entonces, aquí hay
decía un dirigente magisterial de la Fuerza del Pueblo, que entrevisté la semana pasada, que todo esto es falta de planificación. Y él ponía el ejemplo que apenas 2 semanas antes de iniciarse el año escolar, lo convocaron del distrito escolar de un colegio al que pertenece un colegio que él dirige, para reunirse con ellos y evaluar realmente las condiciones de las escuelas. Y yo le preguntaba, pero en casi 3 meses de vacaciones, donde la escuela está vacía, ¿qué se hizo? No se hizo nada. 2 semanas antes que nos convocan a una reunión para ver cómo está la escuela. Eso mismo ocurría también cuando la Fuerza del Pueblo era gobierno. Sí, pero él decía... La Fuerza no ha sido gobierno. No. El líder sí. Sí, es la misma vaina siempre. Pero que esto ha sido tradición. Claro. Es decir, esto no es que se le... parece ser una falta de política de prevención y de planificación en el Ministerio de Educación que lo ha afectado durante el año. Mira, tonterías así. No por otra razón, todavía no hemos podido impactar de manera significativa la calidad de la enseñanza, a pesar de que se dispone de los recursos. Mira, tonterías así. Un baño. Eso es tontería, Tontería, un llavín, una persiana rota. Una persiana rota, un pupitre. 3 pupitres que se rompieron el año pasado. hay que repararlo. Para esas tonterías así, estuvo establecido hasta que llegó el doctor Ángel Hernández al Ministerio de Educación. No sé si fue él, pero fue hace pocos años. Estuvo establecido una especie de descentralización presupuestaria hasta unos niveles que podían manejar los directores de distrito, un personal importante de la estructura dirigencial del ministerio podía manejar hasta determinados montos, digamos. El distrito escolar a la que pertenecen las escuelas de Oviedo tenía, digo Oviedo siempre porque es mi municipio, y para ponerlo en la palestra, que no se olvide. El municipio modelo. Sí, es modelo, sí. Y donde estará el aeropuerto internacional de Pedernales. Exactamente. Sí. Porque que cuando ya se habla del aeropuerto internacional de Pedernales, piensa que estará en que Pedernales. en Pedernales, yo digo, no, es en Oviedo. Oviedo que está, en Oviedo. Es un asunto de orgullo, de patria chica. Entonces, ese director de distrito, o de región, no sé cómo se la nomenclatura del ministerio, tenía asignada una partida presupuestaria para que atendiera esas nimiedades que para el gran presupuesto de educación son nimiedades, pero para la cotidianidad de los planteles son cuestiones importantes. Claro. Porque un baño desvencijado. Claro. Las niñas no pueden ir. No pueden ir. La profesora también. No pueden ir porque... Entonces son cuestiones así tan sencillas que no tiene que depender de la decisión del ministro, que tiene demasiadas ocupaciones con lo macro. Esas tonterías deben ser atendidas por como se atendían antes. Entonces no sé qué pasó ahí, porque si no, que habían escapes, es posible que hubiesen escapes. No, pero para eso está la contabilidad, para eso están los mecanismos de control. Para y eso más está allá de la contabilidad, la fiscalización. Está la fiscalización. Sí. Eso no es un argumento para haber dejado sin efecto esa medida que era para urgencias menores, para resolver problemas menores. Y por eso se encuentra entonces lo que decía el profesor, que tú entrevistaste. Una escuela con un llavín roto. Oigan eso, un llavín que cuesta, ¿cuánto? 200 pesos. 200 pesos. 1000 pesos, ponte. Un llavín. Sí, un baño que le falta una manguerita y está botando agua. Una institución como educación puede tener eso en un almacén como repuesto. ¿Sí? ¿Cuántos llavines se dañan al año, en el año escolar?
tenga 100.000 ya vine ahí en un almacén. No, tampoco, no es un dispendio. Bueno, señores, bueno, pero Marilady está Paulino ganó nueva vez, ahora en Polonia. Sí, Carlos, esa mujer- Cecilio, Marilady. Hay que hacerle una estatua. que un- 48 segundos, 48.87. Ahí va ella en el carril número, bueno, depende de donde usted lo vea. Miren a Marilady Ya, ahí. con esa zancada. Sí, no, miren, La ella blan- iba, la señores, blanquita que va al lado. en la penúltima posición. En la penúltima posición. Hay que hacerle un monumento. Todavía ahí estaba en el lugar número 7. Ahora pasa al lugar número 5. Ahora pasa al lugar número 4. Y Ahí- ya, ahí ya- el resto es Ya historia. eso es de ella ahí. Ya el resto es historia. Y miren que ella reduce las últimas 3 zancadas, sabemos lo que es una zancada, ella las reduce y dijo que va por los 47 segundos. O sea que va a reducirla. ¿Usted apostó a caballo alguna vez? No fue Sí, hípico, como no. 1 peso, 2 pesos, No un par fue de hípico. veces, sí. Bueno, por eso, En el a eso se hipismo- apuntaba. Ah, bueno. pues. En el hipismo, un caballo que sale de último Ajá. y termina de primero, se le dice que es de fondo. ¿De fondo? De fondeo. Ah, bueno, ok. Es un caballo de fondo. Sí. Y resulta que Marilady tiene esa estrategia Hay- de carrera. había caballos guay, caballos de. Sí. Sí, porque no importa salir adelante. Hay caballos No de. importa llegar primero a la meta. Hay caballos de sprintada, que son los sprints, que salen Que salen rápido. rápido, a veces hacen punta a punta, que salen de primero y llegan de primero. Había en aquella época un caballo muy conocido, se llamaba Sotico, que hacía un punta a punta siempre. Trotico, ¿no? No, Ha habido muchos caballos buenos. Había buenos. varios. no, Sotico no es. Oye, se me Qué fue. lástima no tengamos aquí un... Sí. Es creo que era criado de los Contreras ahí en. Pero no fue los Flores. No, pero ese era otro. Pero era de los Contreras en Monte Plata. No es Sotico, ¿no? Se parece, pero no es Sotico. Bueno, 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 el caso es que el amigo Charlie Mariotti le daba mucha mucha relevancia al tema. relevancia porque de su zona. era de su Ella zona. tiene una serie de triunfos. Psicotico. Psicotico. Oh. Psicótico. Sí, pero le decían psicótico. Yo sé que es Por psicótico. Dios, por Dios. Oye, pero qué nombre. Yo sé que es psicótico, pero le decían psicotico. Sí, famoso el psicótico ese, sí. Sí. Bueno, pero ya ese fue la etapa previa ya al descalabro del hipismo, porque ya la gente no tiene ese fanatismo con el hipismo. Bueno, no, que haberlo mudado de aquí, de donde está la Plaza de la Salud, Sí. le afectó significativamente el rendimiento. El fanatismo, Ya. el seguimiento a la carrera de caballo, porque se siguen corriendo aquí en el hipódromo. Quinto centenario. Y centenario, es ¿verdad? impresionante. El otro día fui yo ahí a ese lugar, al lado, a hacer una diligencia. Y es impresionante la estructura de ese hipódromo. La verdad que Balaguer tenía una visión tan visual de las cosas. O sea, las veía- cosas de él se Nosotros- quedan en el tiempo, las Él veía obras de más- Balaguer. Él veía más que todo lo que tienen 20. Por 20. Nosotros supuesto. no somos balagueristas, simplemente reconocemos realmente Sí, ellos dos no son balagueristas. un ejercicio. Sí, Yo No, sí. no, ellos dos no. no, porque No, yo. él fue regidor por el Partido de la Luna. Sí, después puede decir por el Partido Comunista de Cuba. Sí, sí. No, yo soy balaguerista. Miren, De sentimiento. Mañana se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura e inicia una etapa importante, la etapa de evaluación de los posibles miembros, nuevos miembros Jueces. o ratificados de esa alta corte. Ese es el titular para desarrollarlo Después de la pausa. después de la pausa. Ah, Importantísimo. Está bien. El Consejo Nacional. Le Lo han atacado aceptamos. tanto al Consejo Nacional de la Magistratura. Ah, Pero esos son vamos, intereses, vamos a hablar de eso. intereses creados. Vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a la pausa entonces. Marilady otra vez ganó. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Esto es Dominicana. Esto
¿Dónde solo escuchas tu eco? Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo saca actual Trump de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos. Con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52.
Muy bien, continuamos con el desarrollo de En la Mañana por Teleimpacto. Recuerden, estamos hasta las 9 de la mañana y en este momento Manuel tiene su tema que ya había anunciado antes de la pausa. Bueno, y el tema que estábamos tratando... el tema de ahora, bueno, la situación del periodista dominicano que es loable. ¿eh? No, deja eso ahí. yo por fútbol. Bueno, no es que Manuel tiene su tema, nosotros tenemos un tema. Sí. Miren, señores, no, mañana se inicia la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que es presidido por el presidente de la República, Luis Abinader. Aquí se inicia la etapa crucial, porque probablemente este consejo está de frente a su mayor reto desde que fue constituido. ¿Por qué? Estamos hablando, ¿Por qué? bueno, hay 7 jueces actuales de la Suprema que tendrán que ser evaluados para tomar la decisión de que si se ratifican o sencillamente se sustituyen por otros. Bueno, pero en el primer El consejo, otro tema, el primer consejo bueno, pero el primer consejo evaluó era 16 jueces. designar la Santa Corte. Estamos hablando después de designada. Sí. Después de designada creo que este es su mayor reto. Y la mejor oportunidad también que tiene el Estado para evaluar estos jueces de esta alta corte. Hay que recordar que 4 jueces declinaron la evaluación. El solo hecho de que esos 4 jueces, incluyendo el actual presidente de la Suprema, el doctor Henry Molina, hayan declinado, eso incluso ha generado algún cierto debate, porque hay quienes entienden que la renuncia de estos magistrados a ser evaluados de alguna manera entraña un cuestionamiento al propio Consejo Nacional de la Magistratura, porque podía evidenciar de que esos jueces no tienen la confianza necesaria para someterse a una evaluación imparcial, a una evaluación objetiva por parte de ese órgano del Poder Judicial. Y la otra parte es ver quiénes estarían aspirando a ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando que hay 4 jueces que se van. Cualquier cantidad. Entonces, me imagino que ya comenzarán a surgir los nombres. Hay nombres que se mencionan, incluso quién debería ocupar la presidencia de la Suprema Corte, que de acuerdo a las versiones que mayoritariamente circulan, no parece ser que será un juez de carrera, como aspiran algunos, pero en definitiva, mañana, vuelvo y repito, se inicia una etapa crucial en esta nueva convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. 4 jueces que declinaron ser evaluados, 7 que tendrán que ser evaluados, y el Consejo tendrá que tomar la decisión de si son sustituidos por otros o sencillamente se les ratifique en su puesto. Así es, Quise dar esa información antes de entrar en otro tipo de... Antes de los comentarios. Yo quiero seguir con mi comentario sobre esto. Es un escarceo que no es nuevo. Siempre que le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura evaluar periódicamente, pues los jueces son designados por 7 años, evaluar periódicamente a esos jueces, comienzan los escarceos. Pero el mayor escarceo se genera alrededor del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez es el presidente del Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es que elige todos los jueces, desde el juez de paz Gaspar Hernández hasta los jueces de la Corte de Apelación, de las Cortes de Apelación a nivel de todo el país, en los distritos judiciales. Entonces, esa posición de presidente del Consejo del Poder Judicial le confiere al presidente de la Suprema Corte de Justicia una categoría que es muy importante. No solo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ya su labor ahí es administrativa, porque están las cámaras y está el pleno. Entonces siempre se generan
este laborantismo que no es tan visible en términos de proponer a personas, pero sí se genera un activismo importante, incluso a través de los medios de comunicación, etc. El argumento que está ahora en el tapete, y yo tuve la ocasión de escribir, y Manuel también, escribimos artículos en nuestras respectivas columnas, señalando la falta de honestidad de estos grupos o representantes de grupos o personas individuales a la hora de evaluar la pertinencia de que el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera. Y nosotros hemos señalado, en el caso particular mío, yo señalé que desde que uno tiene uso de razón para usar un término que todo el mundo entiende, se sabe que el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia nunca ha sido un juez de carrera. Siempre ha sido un importante magistrado, un importante abogado, prestante, reconocido por la sociedad como una persona de un valor extraordinario. Dos de esos jueces, dos de esos magistrados que llegaron a ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia, incluso fueron presidentes de la República. Bueno, dos no, tres, así rápido. ¿Tres? Sí. Manuel Jesús Troncoso de la Concha fue presidente de la República en el periodo cuando el jefe era el dueño del país y decidía quién era presidente, pero fue presidente de la República. Manuel Ramón Ruiz Tejada fue presidente en un interinato del doctor Joaquín Balaguer, cuando el doctor Balaguer aspiraba a la primera reelección en el 1970, para ponerse en igualdad de condiciones de los demás aspirantes. Él renunció no, tomó una licencia y esa licencia, creo que fue de 3 o 4 meses, esa vacante temporal la ocupó el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Ramón Ruiz Tejada. Posteriormente, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Vergés Chupani, fue presidente encargado en varias oportunidades porque don Manuel Fernández Mármol, don Manolo Fernández, que era el vicepresidente, murió pocos meses después de asumir. Sí, eso fue en el gobierno de Salvador Soledad. Exactamente, 82, 86, don Manuel Vergés Chupani ocupó la presidencia del Poder Ejecutivo encargado durante, creo que, 7 u 8 veces. Pero don Manuel nunca había sido presidente, nunca había sido juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Subero Issa, el magistrado Subero Issa, no había sido juez, nunca fue juez, hasta que llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Mariano Germán tampoco fue juez, no era juez de carrera, llegó a presidente. Y el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina, tampoco ha sido juez, hasta que llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces todos estos magistrados que tuvieron un desempeño importante, y el doctor Henry Molina también tiene un desempeño importante, reconocido por la sociedad, porque es una gestión que se ha mantenido dentro de unos parámetros de honestidad, de trabajo, de laboriosidad, etc. Es reconocido por todo el mundo, no ha sido juez hasta ahora. Entonces, le corresponde al presidente Luis Abinader proponer, al Consejo de la Magistratura presidido por Luis Abinader, proponer a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ahora le quieren meter la camisa de fuerza de que tiene que ser un juez de carrera. ¿Por qué? Y la tradición es que no sea un juez de carrera, que puede ser un juez de carrera, pero la tradición hasta ahora ha sido que viene de otro ámbito. Los jueces de carrera están establecidos
que vienen de las cortes de apelación o de otro ámbito de la carrera judicial. Es un porcentaje. La Constitución le establece el mecanismo de elección de que pueden ser, creo que el 75% de los jueces de la Suprema. La 3/4 parte, el artículo 180 de la Constitución, la 3/4 parte de los miembros deben ser de la carrera. 75%. La cuarta parte restante. 3/4 partes son el 75 de 100. Sí, puede ser escogido por el Consejo Nacional sin que necesariamente sea un juez de carrera. Actualmente hay un juez que ya es de carrera, pues ya tiene Juan Soto era del Ministerio Público. El magistrado Moscoso Segarra era del Ministerio Público, juez de la Suprema. Me vienen así rápidamente esos dos. Pero hay otros que son, bueno, el magistrado, nuestro querido amigo, que nunca nos cansaremos de ponderar, Ananfis Rodríguez. Ananfis Rodríguez no es juez de carrera, es un abogado importante, es un estudioso, un doctrinario del derecho. Es juez de la Suprema Corte de Justicia sin haber sido juez. Pero le quieren meter al presidente, el actual presidente del Consejo del... Y aunque no tenía una militancia activa en un partido político, sí se le conocía una cercanía con un partido político. Exactamente. Pero eso no lo inhabilitó para por ser miembro de la Suprema. El actual presidente del Tribunal Constitucional era juez de la Suprema Corte de Justicia. Nunca había sido juez. Fue de ese porcentaje que tiene el Consejo. Bueno, fue director de la escuela de la escuela de la Judicatura. No, del Ministerio Público, no sé. No, del Ministerio Público. El que fue director de la escuela de la Judicatura fue el actual presidente de la Suprema. Sí. Entonces, le quieren ahí meter como una cuña a que el presidente se vea obligado a escoger a un juez de carrera, que ya esos sectores, porque aquí se sabe todo. Pero tú no has dicho un nombre porque no quieres decirlo. No lo voy a decir. No lo voy a decir, pero le quieren meter el juez de carrera que quieren para la Suprema Corte de Justicia, está identificado. Yo no lo voy a decir, porque yo no quiero... Si no va a decir el otro, usted va a tener el equilibrio. Pero sí, claro. Pero mira, a pesar de tu comentario y de los artículos que ustedes han escrito, no cabe duda, por lo menos a mi modo de ver, de que no habrá sorpresa, no habrá variación. El presidente de la República, ineludiblemente en nuestro esquema, tiene incidencia a la persona que uno sabe que va a escoger. Entonces, esperemos, de hecho, hay un nombre de un connotado abogado, de una firma de abogados, que se ha mencionado muchísimas veces. Sí, claro que sí. Y con una relación muy relacionada a la relación... ¿Sabe por qué le quiere meter? Manuel se ríe. El presidente, creo que él es tonto. Bueno, pero no es cuestión si es tonto o no, que evidentemente ningún presidente lo es. Hay esquemas establecidos, hay el status quo y inconmensurablemente determina, y lo reitero, no habrá abstención del presidente en participar en ese momento histórico y de protección y lo habitual es eso, así que no nos sorprendamos cuando el presidente de la Suprema Corte asuma en unos días. Sí. No nos debemos asombrar ni sorprender. Pero mira, Gregory, Nelson y amigos televidentes, aquí la realidad es que la Constitución de la República no limita al Consejo Nacional de la Magistratura para tomar una decisión en caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para nada. Este Consejo Nacional de la Magistratura puede escoger entre los jueces que son miembros actuales de la Suprema Corte de Justicia, pero también puede llamar a una persona de fuera que entienda que tiene la preparación y las condiciones suficientes para desempeñar esa postura. Claro. Eso por un parte. Sí, desde el punto de vista constitucional, el Consejo no está limitado. No. Entonces, tratar de ponerle una camisa de fuerza
al Consejo diciéndole, no, usted tiene que coger un juez de carrera para esa posición. Entonces, me parece algo sin sentido porque, repito, si no hay un impedimento constitucional, el Consejo está en libertad de tomar la decisión que entienda oportuna en ese momento. La otra parte es la tradición, que ya usted la mencionó. La tradición lo que te dice es que una persona que se estime cercana o de la confianza del jefe de Estado de turno es tradicionalmente quien ha desempeñado esa posición. Usted ha mencionado todos los nombres y es así ha funcionado todo. Es decir, aquí no se está violentando ningún tipo de ordenamiento. Ahora, yo sí creo que debe llamar la atención, porque ya hablar de que si el Consejo tiene potestad o no para no seleccionar a un miembro de la carrera judicial, como ya la Constitución de la República hace la distribución. Claro. Y en base a esa distribución es que el Consejo va a determinar. Ahora, si el Consejo violenta esa distribución que establece la Constitución de la República, entonces ya ahí sí entra en una ilegalidad. Hay que llamarle la atención, ¿no? No, llamar la atención no, hay que recurrir al Tribunal Constitucional para que anule cualquier decisión que tome. Ahí sí, pero si el Consejo Nacional de la Magistratura se mantiene dentro de la atribución que establece el artículo 180 de la Constitución de la República, se ha actuado bien. Ahora, que a usted le guste o no le guste a quien seleccione como presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, y eso es harina de otro costal, pero tiene la potestad constitucional para hacerlo. Lo que me llama la atención es el número de jueces que renuncian para ser considerados como para una ratificación en el puesto, porque tenían la oportunidad de optar, incluyendo el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, tenía la opción de optar por la reelección en el cargo. Mucha gente no le gusta la palabra reelección, pero eso es lo que operaría en este caso. Entonces, me llama la atención, algunos juristas han dicho de que la decisión de estos 4 magistrados, al parecer, tiene una relación directa con la falta de confianza en el órgano que tiene la responsabilidad de evaluarlo y ratificarlo o posiblemente ratificarlo en el puesto. Y eso sí debería llamar la atención, porque se trata de un órgano colegiado donde está representando los órganos de los 3 poderes del Estado. Está el Poder Ejecutivo, pero, está el Poder Legislativo. Y cuando ellos fueron escogidos, ¿sí tenían confianza? Bueno, pero... Ahora no. Pero probablemente cuando ellos fueron escogidos no hubo 4 jueces que renunciaron. En esta ocasión, todos los jueces estaban para evaluación. Todos, me parece que excepción de uno. Hubo uno que declinó. Sí. Pero todos estaban... Fernando Fernández. Sí. Todos estaban para evaluación, pero que te renuncien 4. Bueno. Mira, eso es lo que hay. 4 de 11, sí. El antecedente. No sé. Yo creo que... Pero eso llama la atención. Es una especulación porque ellos no han dicho las razones. Son razones personales que han eximido los 4 magistrados, entre ellos el presidente y los 2 vicepresidentes de la Suprema declinaron ser evaluados. Nos referimos al presidente Henry Molina, al vicepresidente Herrera Carbuccia y la vicepresidenta segunda, Nancy Salcedo, que a su vez es la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y otro juez? Herrera Carbuccio hubiera sido una figura muy loable, bueno, potable para... En principio el nombre de él sonó para la presidencia. Como probable presidente. Llama la atención, pero el antecedente viene justamente a la anterior evaluación de los magistrados, que los 4 que se sometieron a evaluación, ninguno fue ratificado. Y no fueron ratificados no por nada pecaminoso, porque por ejemplo uno de ellos, Alexis Rí, ha sido nombrado por el presidente de la República en varias comisiones importantes, lo que significa que la no ratificación no tuvo nada que ver con cuestiones personales ni profesionales. Pero un nosotros... criterio. Mira, nosotros estamos hablando de ese tema y la sustancia judicial no la hemos tocado y tan así estamos, que eso es
una decisión política. Es así, entonces, es así. Ahí hay una es mezcla, así. El Senado no es ahora el que decide, pero son los jefes de los senadores quienes deciden. El Consejo Amigo de la Gregorio, Magistratura ahí hay es un una- órgano político. Sí, Ahí hay hombre, una claro que mezcla, sí, hay claro una que mezcla sí. institucional y política, es decir, que ha primado siempre. Primó mientras el Senado tenía la responsabilidad de escoger a los jueces y sigue primando ahora cuando el Consejo Nacional de la Magistratura Perdón, Manuel. es quien toma la decisión. Aunque sigamos, Carlos, Cecilio, aunque sigamos el tema, hay un directo que tiene la cuenta del presidente de la República. Ese es el momento que tú mencionabas, Manuel, donde el presidente presidiría y preside en estos momentos el inicio del año escolar. Sí. Ya hay un párroco, un obispo, Un párraco. que ofició y dio las palabras de bendición. He estado dándole seguimiento en mute. Y ya aquí hay una parte de introducción a la actividad de este, como dice ese letrero ahí, el acto de apertura del año escolar. Muy bonita la significación que en este momento se está presentando. Muy bonito eso. Con la presencia, por supuesto, del presidente de la República, el ministro de Educación y otras personalidades invitadas a esta actividad. Tú decías que es en el centro, mencionaste el nombre, no lo retengo. Escuela La Milagrosa. De Santo Domingo Santo Este. Domingo Este. Sí. Es un acto simbólico. Hoy, como hemos dicho, en todo el país se inicia el año escolar 2026-2027. Bueno, son 2.6 millones, de esos 2.6 hay 120,000 que ingresan nuevos al sistema escolar. Se entiende público. que a primerito de la primaria, kinder y eso. Qué bueno, qué bonito. Pero no entiendo, es un número bastante bajo para plantearse de que no hay cupo para tantos estudiantes. Es decir, 120,000 estudiantes que no haya la capacidad, por ejemplo, de absorberlo el sistema. Sí, eso es extraño porque mira, por ejemplo, puede ser que en una localidad te falten aulas porque se haya mudado mucha gente nueva al lugar, pero eso sería un extremo. Pero así como se mudan a ese lugar, se mudan de ese lugar. O sea que se produce un equilibrio natural manejable. Entonces no entiendo cuál es la razón que durante tantos años se menciona que faltan aulas y durante tantos años hay recursos para que no falten aulas. Pero que hay una data que se maneja y es que el Ministerio de Educación la tiene a su disposición. Y es que hay una proyección que tú haces cada año respondiendo al comportamiento que se ha tenido en los años anteriores, de cuántos nuevos estudiantes tú vas a recibir. Y decir la ADP, más de 300,000 alumnos, esa es una cantidad que sinceramente es muy difícil decir bueno, que el año pasado se hablaba de 500,000, ya pero, por ejemplo ¿cómo se es redujeron posible? 200,000. Y entonces tú contrapones eso a la cantidad que te menciona el Ministerio de Educación, menos de 10,000. ¿Quién es que está hablando una mentira del tamaño del universo? ¿O la ADP o el Ministerio de Educación? Yo prefiero no darle crédito a que faltan 300,000 aulas. A que faltan 300,000 niños por conseguir un aula. Yo prefiero no darle crédito a eso, porque no. Y no es por defender ni a educación, ni no respaldar a la ADP, pero es que no se me hace concreto que durante tantos años haya todavía una necesidad de que 300,000 niños no encuentran. No, yo no creo eso, no lo creo. Se replantea nuevamente... Se replantea nuevamente el tema del acceso de los niños haitianos a las escuelas. Yo tengo que referir este profesor que es Newton Sierra Pérez. Él es tiene nombre de guardia. Sí, miembro y es del sur, miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Magisterial de Fuerza del Pueblo. Él decía, él dirige un plantel escolar semiprivado que está en el barrio Capotillo. Me llamaba la atención, se llama Paz y Bien, el centro. Pero me llamaba la atención el director de ese centro escolar. Cuando abordamos el tema de la presencia de niños haitianos en las aulas del sector público, él me decía que en esa escuela que él preside, un 60% de los estudiantes son de origen haitiano. En Capotillo. En Capotillo. Sí. Y yo decía, bueno, si eso está sucediendo en un barrio de la capital,
¿Qué no podrá suceder en una población o una zona rural de la frontera, por ejemplo? Ahí el 100% haitiano. Entonces, ese dato, yo le pregunté, ¿usted está completamente seguro de lo que usted me está diciendo? Bueno, él tiene Me un decía, centro y él lo está viviendo. Yo soy director del plantel. Porque yo le decía, bueno, pero ustedes deben tener presente de que el niño dominicano tiene un acceso privilegiado. Dice, sí, nosotros lo establecemos así, un acceso privilegiado. O preferente. Pero preferente. estamos hablando de un centro educativo, de un sector populoso de la capital, que el director está diciendo que el 60% de sus estudiantes son haitianos. Pero ese porcentaje afecta al ingreso de dominicanos. Él me dice que él mantenía el principio de que el dominicano tiene un acceso privilegiado, tiene un acceso primario. Sí, pero esa no es la pregunta. Mira, él dibujó un poco la pregunta es, la respuesta. Ese porcentaje de niños haitianos que ocupa la matrícula de ese plantel afecta a los dominicanos. Pero indudablemente que afecta, porque tú estás hablando de si hay un 60% haitiano, solamente un 40% son dominicanos. Entonces hay una afectación del ingreso a ese plantel. Él no fue muy categórico, pero sí hay una afectación. Necesariamente tiene que haberlo. Lo único que eso es un barrio de la capital donde probablemente el estudiante tenga otras opciones. Hay muchas escuelas. Otras escuelas, otros centros educativos. Pero a lo mejor hay centros educativos privados. Pero se puede replicar lo mismo, ese mismo porcentaje en otras escuelas y en otras Exactamente, pero por ejemplo en una zona rural donde no hay opciones, hay una escuela, si esa situación se presenta, hay una afectación al estudiante dominicano. Indudablemente que sí. Bueno, el país contrae cuando suscribe, se adhiere a determinados tratados, se obliga a cumplir con esos tratados. Y parte de los tratados son... Pero nunca debe ser del estudiante. No se le puede negar ni salud ni educación a ningún niño o una persona porque sea indocumentado. Eso lo alegó el anterior ministro de Educación, cuando trató de justificar esa presencia. Es la verdad. Es la verdad, pero eso no puede ser a expensa del estudiante del país de origen. Yo me imagino que en España un estudiante español no se quedaría fuera de las aulas porque hay que darle ese pupitre a 3 marroquíes. En España pasa cualquier cosa. Sí. Habría que ver. Bueno, eso es verdad también. En Estados Unidos no le niegan la educación hasta la secundaria a nadie. No sé si después de la... Pero hay cupo. De la era Trump. Pero hay cupo. Eso ha variado, pero la tradición es que los estudiantes hasta el bachillerato tienen que ser admitidos en las escuelas, tenga o no documento. Ustedes dos que han tenido experiencia, se habla al inicio del año escolar en los Estados Unidos de falta de aula para los estudiantes que demandan entrar a la escuela. Eso no pasa. Ah, bueno. Entonces, de eso estamos hablando. Eso no pasa. De eso estamos hablando. Bueno, hay una información tan importante para los medios de comunicación como esta del año escolar para el día de hoy. Es la siguiente: a las 5 de la tarde el presidente tiene una participación. Esa sonrisa tuya, Nelson. Vuelve. Esa sonrisa tan agradable. La gente no sabe esto. No, pero me distrajo tu sonrisa. Lo que pasa es que tú te dejas distraer fácil. Ah, bueno. Mira, es que no sé. Pero bueno, a las 5 de la tarde el presidente tiene... hay muchos temas que uno pudiera abordar sobre el particular, pero es una modalidad un poco que me gustaría, ustedes dos como exponentes de Fuentes Palaciegas, exponentes profesionales de su labor. Pero diga lo que es. Sí. Bueno, el presidente va a tener una participación para la prensa, pero sin la prensa, en el área donde se reunía con la prensa todos los lunes. Lo que es. La semanal. Eso es. La semanal vuelve. La nueva versión. La nueva versión de la semanal vuelve sin periodistas ni comunicadores. Es un encuentro. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Con eso? Sí. ¿Con ese esquema? Con el nuevo esquema. Ok. Porque yo fui víctima de lo que pasó ahí.
Lo que pasaba ahí en esa semana. Ah, por eso tu sonrisa, tú Sí, ahí sí, entiendo. sí, Ahora estoy sí, de ¿ves? acuerdo. Por eso me distrajo tu No, sonrisa. después yo voy y me invitan, no quiero ir. Pero ¿Y qué te pasó? un amigo me dijo, oye Nelson, ven. Ajá. Es más, tenemos que hablar de un asunto particular tú y yo. Lo vamos a hacer después que termine la semana. Digo, este es un gancho. Pero está bien, lo complazco y cojo para allá. Ya tú sabías que con esa participación física tú ibas a participar realmente. Yo llevaba mi pregunta. Claro, claro. Ajá, ¿y entonces? Y la pregunta que yo iba a hacer, presidente, que pude haberla hecho después, en otra semanal, pero me encojoné tanto que no volví más. Oh, pero cuando yo voy me va a tocar ya la pregunta. Se paró el presidente y se fue. Pero eso ocurrió después de que 4 o 5 ñames le hicieron 4 preguntas al presidente. Tonterías. Distrayendo el tiempo del presidente, que tiene muy limitado, para comunicar cosas más relevantes. Y el presidente con esa condescendencia, bueno, le respondía a todas las preguntas. Después lo limitaron a una pregunta por participante. Cuando yo voy se para el presidente se va, yo le hago un berrinche a Jorgito, digo, ven acá. Y al amigo que me invitó, no, ven la próxima semana que tú eres el primero que va a preguntar. Claro que no voy. No volví más. Bueno, lo que quiero decir es, el nuevo esquema de la semanal, que ahora se llama la agenda semanal. La agenda semanal. LA semanal. LA, Luis Abinader. Agenda semanal. Agenda semanal. Allá. A partir de las 5 de la tarde, en vivo. Tiene otra modalidad, se va a transmitir. Esquema, que lo van a transmitir por streaming, me imagino que también por los canales de televisión, lo que quieran conectarse. Es una exposición de un incumbente del área que el presidente quiera resaltar y él también participará. Esta tarde le corresponde al Ministerio de Educación, bueno, por supuesto, por razones evidentes. No hay preguntas, porque no hay desplazamientos del Palacio Nacional para que la gente vaya ahí a exhibir su sapiencia supuesta, a preguntarle al presidente, a abundar, sobreabundar, y una exposición en vez de una pregunta. Pero perdón, Nelson, para especificar eso que mencionas, no hay preguntas en ese lugar. Sin embargo, el mecanismo nuevo prevé que en horas de la mañana medios de comunicación predeterminados puedan enviar sus preguntas para entonces, veremos cómo resulta en la práctica, el presidente contestarlas. Veremos cuáles son las preguntas. El exhibicionismo en el Palacio Nacional. Bueno, pero eso no es exhibicionismo. Dicen que segunda parte nunca fueron buenas. Ay, Dios mío. Vamos a esperar ahora. Y yo voy a oportunamente, mira cómo dicen los creyentes, que el tiempo de Dios es perfecto. La pregunta que yo le voy a hacer al presidente está en el tapete en el día de hoy. Sí. Y vamos a hablar de eso. Sí, que no pierde vigencia. No. El hombre tiene su molestia todavía, porque ven acá, es verdad. Pero tú vas y entonces, no, que no puedes preguntar. Reitero. Se terminaron los turnos, pues, no que yo no pueda preguntar, se terminaron los turnos. Se dice siempre que segunda partes nunca fueron buenas. Vamos a esperar. Depende si vamos a esperar. Depende si es el padrino. Vamos a esperar el dinamismo, el desempeño que tenga tanto el presidente de la República como los funcionarios que cada lunes deberán acudir a esta especie de encuentro entre el presidente de la República y un ministro o un director general de una institución. La idea primaria con la LA semanal, que estuvo vigente hasta hace un año en la República Dominicana. Duró hasta diciembre. Ah, bueno, sí, hace poco como mediados, menos de un año. 15, 10 de diciembre. Hace poco más de un año. Sí. La idea, como uno lo interpretó, era que el presidente de la República se pusiese a los medios de comunicación tuviesen la oportunidad de preguntarle al jefe de Estado sobre los problemas cotidianos que enfrentan los dominicanos. Esas expectativas ni el gobierno entendió que se cumplieron, pero tampoco del lado de la prensa se entendió que ese cometido se pudo llevar a cabo con
ciertos niveles de aceptación por parte de la opinión pública. Cuando se hizo la evaluación de la semanal, lo que el gobierno determinó era que no estaba causando el impacto que se esperaba. Fundamentalmente, el presidente de la República hacía una exposición primaria sobre un tema de su interés que lógicamente le interesara que fuera igualmente desplegado por los medios de comunicación. Sucedía todo lo contrario. Los medios de comunicación tenían interés precisamente sobre los temas de los cuales estaban interesados, que casi nunca se correspondía con ese interés que tiene el gobierno. Y eso es normal. La fuente puede tener un interés, pero los medios pueden tener otro. Entonces, ahí hay un divorcio que siempre en esa relación. Casi nunca coinciden. Sí, hay un divorcio en esa relación, normalmente conflictiva, entre fuente y periodismo. Entonces, ¿qué es lo que se está persiguiendo ahora? Ahora se hará básicamente lo mismo. Con esta nueva modalidad, el presidente de la República va a exponer un tema teniendo al ministro responsable o al director responsable de frente. Y eso se va a convertir sencillamente en una exposición donde el gobierno va a exponer lo que le interesa que la opinión pública sepa, conozca. Hay que ver hasta qué punto ese tipo de exposición despierta el interés del público, a quien va dirigido precisamente esas intervenciones semanales. Habrá que ver, porque si la primera parte que se pensó que iba a tener una organización dinámica, interactiva, de interés, había la pregunta de un presidente, de un periodista, la respuesta del presidente, eso sencillamente, de acuerdo a la evaluación que hizo el gobierno, no surtió los efectos esperados. Habría que ver ahora, en una situación, en un escenario donde ni hay preguntas, pero sí hay una exposición interesada por parte del gobierno, habría que ver hasta qué punto el ciudadano se interese realmente por solo conocer lo que le interesa al gobierno. Yo no sé, me parece un mecanismo un tanto complejo, un tanto que habría que esperar las expectativas que se generan, pero desde mi punto de vista yo prefiero esperar el desarrollo, porque no sé realmente, aunque se ha explicado en lo que consiste, pero no sé realmente el tipo de dinámica que van a mantener el presidente, un secretario, un ministro o un director general en este tipo de encuentros, si el presidente de alguna manera va a contratar la que dice el ministro sobre diferentes iniciativas que el gobierno está ejecutando y de alguna manera va a someter a ese funcionario a un careo. Bueno, pero usted ha cumplido esto, usted ha cumplido lo otro. Me parece que ese sería el punto interesante. Si simplemente es anunciar medidas, proyectar medidas que están en carpeta o que están en proceso de ejecución, bueno, habría que esperar, repito, el interés que eso pueda despertar entre un público que la idea es que se mantenga cautivo. Pero ¿es una modificación a la semanal que se hacía o es otro producto de comunicación? En parte, porque bueno, usted recuerda que la otra semanal tenía el mismo nombre. El presidente hacía una exposición sobre un tema de interés del gobierno e invitaba a un ministro o a un director general a hacer exposiciones sobre ese tema. Sí. Ahora, ¿qué es lo que se hará? Ahora lo que se hará es que no habrá la participación de la prensa. Y solamente se hablará de ese el tema. presidente hablará frente a un funcionario que es responsable área, sí, del área del tema que el presidente ha escogido. Así yo lo veo ideal. Así yo lo veo ideal. Hay un cambio relativo. Sí, pero mira, siempre con la semanal yo pensé, wow, qué pena. Aquí en la semanal fui en 3 ocasiones. Aquí en la semanal se plantean temas interesantísimos, se plantean. Sin embargo, quienes estaban ahí, quienes estábamos ahí, cuando nos tocaba preguntar, normalmente no se hacía sobre el tema de ese día. Y yo decía, wow, pero se está perdiendo un producto que cuesta, que se hace una labor, preparar ese equipo, llevarlo ahí, el presidente prepararse también sobre el particular. Sin embargo, los medios de comunicación y los comunicadores se iban por otra vertiente. Y me lamentaba siempre
y observaba y me decía, debía preservarse el tema, y no se hacía así, pero como cada quien hace sus cosas como considera. Ahora bien, siendo así como se va a hacer a partir de hoy, con un tema y un área, yo lo considero excelente, lo considero ideal. Por eso pregunto si es otro producto. Pero eso se hacía antes. Pero con la participación de comunicadores y con Sí, la participación el periodista tenía la opción de preguntar sobre la exposición después. Y se perdía. Pero regularmente el presidente hacía su exposición sin interrupciones, con el funcionario responsable de esa área. Pero se perdía comunicacionalmente en un 90% el tema de ese día, porque las 10 preguntas se iban, la mayoría, a otros temas que no tenían que ver con el tema del día. Ajeno. Entonces, y eso es natural. Exactamente. Como es ahora sin periodistas ni comunicadores, digo que ese tipo de producto que se va a hacer a partir de hoy, hecho así, es ideal. Ahora bien, hacerlo en el mismo horario, el mismo día y con el mismo nombre de la semanal, te pone a decir, bueno, es la modificación, tú lo has dicho, y es así, es la modificación de la semanal. Y pienso que debió haber un decantar de ponerle otro nombre, hacerlo otro día, otro horario, para que sean dos productos mercadológicos diferentes. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando en comparar como se hacía hasta diciembre a cómo se va a hacer a partir de hoy, y tenemos elementos concretos para criticar cómo se va a hacer a partir de hoy en base a lo que se continúa, que terminó en diciembre. Mira, Manuel dice que la evaluación sobre el rendimiento de LA semanal en la primera parte no fue tan satisfactorio desde el punto de vista comunicacional del gobierno, y que por eso fue descontinuada a partir de diciembre del año pasado. Y lo constituye. No, todo lo contrario. Yo tengo la información de que los datos y la evaluación y todo, de que la exposición semanal del presidente de la República tuvo un rendimiento electoral importantísimo, porque era un escenario donde el presidente, sin estar haciendo campaña, porque él incluso... Pero la pregunta es, ¿por qué lo suspenden? Te voy a decir ahora, cuando se establece el mecanismo comunicacional, lo primero que se estableció fue, se puso como requisito, no tratar temas políticos desde el Palacio Nacional, desde ese escenario. Sin embargo, por lo que se produce esa relación gobierno-prensa, es muy difícil sustraer un tema, por muy electoral, por muy político que sea, sustraerlo de la oportunidad de que el presidente hable sobre ese tema si le concierne. Es casi imposible. Entonces, por eso teníamos en la anterior versión temas políticos que a veces el presidente los evadía, pero llegaba un momento que no, que tenía que abordarlo. Bueno, llegó un momento que parecía que la oposición hablaba y el presidente le respondía. Exactamente, entonces ahí tuvo un rendimiento electoral. Ahora, el presidente, ¿por qué tú dices se suspendió? Por la pregunta, que ¿por qué se suspendió fue el año pasado? En diciembre, sí. ¿Del año pasado? Sí, entre el 5 y el 15, por ahí, por esos días, fue la última. ¿Por qué se suspendió? Bueno, nunca se explicó, pero evidentemente que ya el propósito electoral no tenía sentido, porque el presidente no va a ser candidato. Parte de lo que es bueno y da resultados nunca se suspende, se mantiene o se mejora. Bueno, ahora entienden que lo lanzan con otra visión y con otra modalidad. La cuestión que nosotros siempre lo discutimos aquí, de cómo tú obligas a un medio de comunicación, a una batería de medios de comunicación, a ir al Palacio Nacional a escuchar una exposición del presidente sin la oportunidad de hacer preguntas. Ahí siempre estuvo el conflicto de cómo obligar al medio a que se difunda lo que el presidente está exponiendo, que es el interés del presidente y del gobierno
la difusión del tema que se exponía. A veces el tema era tan relevante que los medios de comunicación le daban la importancia noticiosa de dimensionarlo por encima Claro, de las preguntas. claro. Pero no siempre esa exposición jugaba ese papel, no siempre tenía esa importancia, esa relevancia de que pusiera a los medios de comunicación en la necesidad de difundir por encima de su interés ese hecho. Ahora, como las preguntas serán formuladas mediante un mecanismo no presencial, el presidente o el ministro o el director general podrá responder o no responder, porque no tiene ahí al interrogador de frente. Es una interacción fría, como es una pregunta por fan, no, ya no existe. Yo hubiera Por obviado correo esa electrónico. parte y no recibo ninguna pregunta y simplemente hago mi exposición, la transmito en streaming, hago una nota de prensa, pero yo hubiera, no le digo a los medios que me envíen preguntas de eso. Bueno, Quiere darle participación a los medios. Sí. Entonces, oigan lo siguiente. Que haga los jueves. vamos a esperar que se desarrolle este primer encuentro. Vamos a ver si- para uno realmente tener elementos más Más suficientes para concretos. hacer comparaciones y análisis. Oigan lo siguiente. La Embajada de los Estados Unidos abrió un nuevo frente De ese tema. de inconformidad con China en la República Sí, porque Dominicana. la República Dominicana fue la sede del debate China-Estados Unidos. Al este fin de señalar a 6 de sus principales empresas chinas tecnológicas como un riesgo de espionaje, ataques informáticos e interrupción de redes, una acusación que provocó ayer una enérgica respuesta de la representación diplomática de China en la República Dominicana. Mi pregunta, que no pude formular, semana. Y era sobre- y por eso digo, el tiempo de Dios es perfecto. Ay. Mi pregunta era, señor presidente, ¿cuál va a ser, aunque él lo dijo al comienzo de la administración, cuando dijo que China no podía hacer inversiones Ni aquí, ni aquí, ni acá, ni allá. ni aquí en cuestiones sensitivas de seguridad nacional? Presidente, a partir de que China fue la tabla de salvación para millones de personas, Oye. millones de dominicanos, que pudimos acceder a la vacuna china en medio de la pandemia del COVID, y que mucha gente se salvó, primero porque Dios lo dispuso, y otra porque ya tenían vacuna. Este ciudadano que está aquí, por ejemplo, ¿cuál va a ser el comportamiento del gobierno frente a China después que usted dijo tal y tal cosa, etcétera? No iba a ser tan larga la pregunta. Yo sé lo estoy haciendo aquí porque tengo el espacio, pero el presidente yo le va a ir de manera puntual, porque no voy a criticar que por exposiciones larguísimas que le hacían al presidente en la LA semanal, yo lo pude preguntar. Pero mira, Entonces yo no me iba a desmentir a mí mismo, a desdecir mi posición. Iba a ser puntual. Lo estoy haciendo aquí bien amplio para que entiendan, y quiero documentar y quiero ambientar la pregunta a propósito de lo que está pasando ahora. Esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser el comportamiento del gobierno frente a China después que usted dijo eso y que después los chinos salieron al rescate nuestro en materia de vacuna, después que una compañía de los Estados Unidos, AstraZeneca, ¿verdad?, nos echó un cubo a nosotros, nos robó $10 millones. no toda. No, pero la primera. Sí, La sí, primera fue AstraZeneca, le avanzamos $10 millones y las vacunas nunca llegaron.
tanto que nunca llegaron, que después que pasa el efecto duro de la pandemia, los señores de AstraZeneca le ofrecen a la República Dominicana, al gobierno dominicano, a todos nosotros, de un robo que nos hicieron, reponer el dinero, como ya no se necesitaban las vacunas, reponer el dinero en otras cuestiones médicas. Ya, qué sé yo, guantes, de lo que ellos producen. Nos robaron $10 millones. Después, escúchame, déjame ambientar y después, para que se vea. Es el tiempo. No, ¿qué tiempo? Nosotros tenemos tiempo aquí. ¿Qué hora es? ¿Tú crees? Faltan 2 temas cruciales. Bueno, voy a cerrar. Entonces viene ahora la embajada de los Estados Unidos y trae el tema que es importantísimo. Sí. La polémica es porque o realmente, hay empresas chinas que tienen aquí presencia. Huawei, por ejemplo, una tecnológica importantísima de China, y otras compañías que tienen interés en la República Dominicana, y los Estados Unidos entienden que hay un riesgo de que se produzcan espionaje, ataques, ciberataques y todas estas cuestiones, como si China fuera un estado paria o un estado terrorista o un estado dirigido por irresponsables, y no el tipo de país que es China, demostrado con su comportamiento empresarial y propio de de todo país que quiere buscar mercado, propio de toda compañía de manera individual que quiere hacerse de un segmento de mercado, que lo hace de manera agresiva, tratando de conquistar ese mercado. Esa era la pregunta que yo le hacía al presidente, que ahora, a propósito, surge en el momento oportuno. Bueno, Manuel. Pero precisamente de ese tema era que quería abordar. Te decía, es un tema importante, Sí. porque es importantísimo lo que ha dicho la embajadora de los Estados Unidos y la respuesta que ha dado la embajada de China en Santo Domingo, porque este conflicto comercial entre Estados Unidos y China se trasladó este fin de semana a la República Dominicana. Sí. Lo que dice en concreto la embajadora Lía Campos es de que, de acuerdo a las leyes en China, estas empresas tecnológicas tienen por obligación suministrar información a los servicios de inteligencia china. Y por esa razón ellos consideran que la presencia aquí de aparatos chinos, de aparatos tecnológicos chinos, aquí tengo los nombres de todos los nombres que ellos están cuestionando, como es el Huawei, ¿verdad? Déjame ver. La marca Huawei. Sí, hay un paquete de marca. Ellos están hablando. Huawei, el ZE, el Airvision, el Itera, Dahua y DJI. Ella dice que todo eso representa un riesgo a la seguridad y los tenemos aquí en la región. Los tenemos aquí. Entonces, son teléfonos celulares. Sí. Sí, no, pero hay que ver si lo venden aquí. ¿De dónde viene esto? Tú sabes bien que lo venden aquí. No, yo uso Datsun. Sí. Yo uso otra cosa. La semana pasada, funcionarios de los Estados Unidos se reunieron en Punta Cana a tratar precisamente ese tema. Y ahí hubo la primera advertencia sobre esa presencia de empresas tecnológicas chinas en la República Dominicana. La embajada china respondió de manera enérgica, desmintiendo todo eso y reivindicando el derecho que tiene cada Estado, el derecho soberano que tiene cada Estado de establecer vínculos comerciales con el país que entienda. Y entonces, desde ese punto de vista, rechaza esto. Pero esto tiene otros antecedentes. Ustedes recuerdan que República Dominicana, insisto mucho en esto, ha sido penalizada con un arancel de 12.5% a las exportaciones hacia los Estados Unidos. ¿De dónde viene esto? Yo mismo, por ejemplo, he dicho aquí de que lo que hizo Estados Unidos se corresponde con un informe del Departamento de Comercio, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos,
de países que se utilizaba la práctica de trabajo forzoso. El caso de esta, y aquí quiero hacer una precisión, aclaración, en el caso de la República Dominicana y de los países que han sido sancionados por Estados Unidos, no implica necesariamente de que aquí se esté utilizando trabajo forzoso, sino simplemente que República Dominicana permite que lleguen productos de países donde sí se practica el trabajo forzoso de acuerdo a ese informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No es una acusación contra la República Dominicana de que aquí se practique el trabajo forzoso, pero sí de que permitimos importaciones de países donde hay trabajo forzoso, y obviamente se trata de una disposición que va dirigida contra China. Y ahí es que está, por ejemplo, la explicación del decreto posterior del presidente de la República que ordena suspender las importaciones de aquellos países donde se compruebe que existe trabajo forzoso. Ahí está la dualidad entre la disposición que aplica el gobierno del presidente Aunque lo de las Trump. empresas es otra cosa, lo que mencionaba. Sí, porque ya eso es parte de la lucha frontal que tienen Estados Unidos y China por el Pero yo no intercambio quisiera que comercial. China tampoco esté aquí con sus productos espiándonos, tampoco. Bueno, pero eso habría que establecerse si eso es así. Claro. Habría que establecerse. Otra parte, porque toda esta ofensiva de Estados Unidos contra China nos plantea a nosotros retos importantes. Decía el presidente ejecutivo del Intotel, el doctor Guido Gómez Mazara, decía que el 62% de la data que utilizan las empresas telefónicas de telecomunicaciones en la República Dominicana es China. Ah, pues ya estamos vendidos entonces, si es así. 60, Consumado no, es 62% de la data. Oye, pero decir si que ellos eso viven se usa espiándonos. para espionaje, pero ¿para qué nos van a espiar los chinos a nosotros? Bueno, pero ¿Para aquí, qué? aquí pueden producirse situaciones y conversaciones que los afecten a ellos, a Estados Unidos. Sí, Bueno, el hay problema es que no estamos puede ser, definidos, no puede ser una sola. estamos definidos de manera forzosa establecer una especie de revisión en esa relación comercial con China Popular, porque es una relación comercial que ha ido creciendo a través del tiempo. Y continúa creciendo. Ya el intercambio comercial con Bueno, China, porque China está en todo el continente. sí, el No intercambio comercial con China es más deficitario para la República Dominicana que el intercambio comercial con Estados Unidos. Y lo estamos permitiendo. Es decir, Mira, los chinos no pagan aquí los impuestos. Ahora es que están quizás empezando. Y todos esos centros comerciales mal hechos, las infraestructuras. Pero han presionado bastante. Sí, pero hemos la, sido descuidados en la implicación es más seria, porque estamos hablando de que aquí hay muchos empresarios que importan anualmente cientos de contenedores de diversos productos desde China. Nos hemos descuidado con los chinos, les hemos dado libre albedrío a los chinos sin ninguna explicación. Digo, tiene que haber una explicación, pero Bueno, los chinos aquí nunca han pagado impuestos. Ahora están empezando La a pagar. pregunta de Nelson, que le iba a hacer en esa ocasión al presidente de la República, tiene mayor vigencia hoy, porque habría que ver hasta qué punto República Dominicana está en la disposición de revisar ese intercambio comercial, porque eso implicaría frenar importaciones desde China y exportaciones dominicanas hacia China. Tenemos que hacer una pausa Y hace ahí- rato, señor director nos las está Y ahí pidiendo. entramos entonces en una violación Nelson. a los tratados y a las cláusulas y a los convenios, a las disposiciones de la OMC. ¿Y por qué cerramos fiscalmente los ojos ante los negocios chinos? ¿Por qué? Bueno, pero es un problema de Es un desempeño de descuido impuestos interno. internos. Ah, bueno. Es un problema de desempeño de impuestos y internos. los Estados Unidos van a ver que eso es un descuido tan ingenuo. Oye, la tecnología no tiene que ser china, ni tiene que ser coreana, ni tiene que ser japonesa, ni tiene que ser estadounidense. La tecnología, esta tecnología que nosotros estamos atados a ella, Ajá. esta tecnología se presta para cualquier cosa, del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de China, del gobierno de Rusia, de todos los gobiernos, se presta para eso. Y ustedes saben aquella famosa novela 1984 de George Orwell, Oh, sí. que fue escrita sí. en 1950 y pico, fue escrita esa novela, proyectada 40 años después. El hermano mayor nos vigila y todo lo demás. Si usted no lo ha leído, léanla, sí. pues, reléanla. El señor tiene razón lo que ¿Eso dice. fue escrito por los chinos? No, señor. O
Occidentales. ¿O previendo a quién? Occidentales. Pausa, Occidentales venimos en no. breve. Occidental es muy grande. Eso es muy amplio. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Dominicana es un lugar en el que siempre te hablan sonriendo. Y eso hace que todo suene distinto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo saca actual Trump de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Bien. Continuamos con el desarrollo en la mañana por Teleimpacto. Las dominicanas avanzan, las reinas del Caribe avanzan en el voleibol en Norseca. Ayer vencieron a Puerto Rico. Bueno, a Puerto han vencido a Costa Rica. Vamos camino Me parece que a Cuba también. Cuba y Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico, sí. Para tratar de lograr pasar a las Olimpiadas Mundiales, si ganamos Norseca. Sí. Miren, Vamos señores, bien. siempre tratamos un tema internacional, aunque el que acabamos de destacar es un tema internacional, Pero mira, pero con un impacto importante en República Dominicana. Para cerrar y para recordar, porque las cosas siempre hay que conectarlas con el origen. Sí. Cuando asumió ratificó el Senado de los Estados Unidos, ella venía para acá. ¿Cuál fue el anuncio que hizo la embajadora Lía Francis Campos? Preservar las relaciones dominicanas con Estados Unidos y, no recuerdo el término exacto, atender el tema de la relación, que tengamos la apertura con China, que haya un control. Ella fue más grande, fue más, como más ambiciosa en su, Pero ella tocó ese en su tema. pretensión. Dijo que ella venía a tratar de frenar la expansión china en América. Sí. En bueno. América, Sí, tan pero grandota. Bueno, es una política del presidente Trump. Lo que ella está haciendo ahora no es nada sorpresivo. No, es una política de Trump. Claro. Es una política de Trump. Sí, pero yo no quisiera estar en manos de los chinos. Bueno, Yo no quisiera estar en manos de nadie. Bueno, pero yo hay lo que insisto, fuera de que si China o Estados Unidos, el problema que se aboca República Dominicana en estos momentos es un problema de realidades. El presidente Trump inició una política frente a China que busca precisamente limitar su expansión en América Latina, porque China ha venido ganando terreno en la región. Y esa presencia china en los Estados Unidos preocupa bastante al presidente Trump. Y entonces, en el marco de esa política, en cada país se está tratando de alguna medida de limitar ese intercambio comercial. Que compitan. ¿Qué sucede? Que compitan. Que compitan. ¿Qué sucede en República Dominicana? Que ese intercambio comercial precisamente ha venido aumentando pero en ninguno... el paso de los años, y ya hay un comercio importante con China. Repito, el intercambio, el déficit
del intercambio comercial de República Dominicana con China es mayor que el déficit del intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos. En términos relativos. Tú dirás, bueno, eso es lógico porque Estados Unidos es nuestro principal mercado. Pero hay esa relación. Manuel, pero ningún dominicano va a tratar de casarse con una china para lograr la residencia china. Ay, yo quiero irme a vivir a Shanghái, yo anhelo irme a vivir a Shanghái. Sí, pero no traiga ese ejemplo. Ajá. Pero nosotros no le dolemos a los chinos. A los americanos, por lo menos por obligación, tienen que soportar que haya dominicanos aportando en Estados Unidos, pero nosotros con China que producto química. de ese intercambio comercial ya nos impusieron aranceles del 12.5% que nos sacan de competitividad en renglones tan importantes como es zona franca, que representan el 55% de las exportaciones dominicanas. Eso Entonces, es delicado. ¿a qué estamos abocados? Estamos abocados a ver de qué manera podemos revisar ese intercambio comercial forzado por una política de Washington, te decía. Bueno, yo simplemente, el presidente Trump anunció el D económico contra Irán. Eso implica restricciones económicas muy serias. En el día de hoy anunció que va a anunciar nuevas medidas. Está tratando de implicar a otros países también en ese D económico contra Irán. Pero las consecuencias que eso está teniendo ya afecta la economía iraní. Estamos hablando de que el rial, que es la moneda oficial de Irán, oigan esto, cayó hoy, el lunes, cayó 2.02 millones por dólar estadounidense. 2 millones por $1 de rial. En camiones que hay que buscar. Ese es el cambio, de lo que se llama el mercado negro. Pero usted dice, ¿cuál es el control oficial? En el control oficial, por ejemplo, la tasa que fija el Banco Central es de 1.5 millones por dólar, de rial por dólar. Eso en un marco donde los iraníes están hoy afectados por desempleo, por escasez. Es una situación bastante difícil que se le presenta a Teherán, en un marco también en el que el presidente de Teherán dice que acordó un memorando con Estados Unidos que puede garantizar la paz entre Estados Unidos e Israel, pero que la Guardia Revolucionaria, por otro lado, advierte que los países que se presten a este económico van a ser atacados por Irán. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Bueno, señores, hasta mañana. Veremos hoy LA Agenda Semanal. El tema de la educación, esperemos sea importante esta interacción del presidente con los funcionarios del área de la educación. LAG Semanal a las 5 de la tarde, don Nelson. Así es. Hasta mañana.